Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Miguel, ¿qué tal? Hola, Laureano. ¿Cómo estás, hermano? Sabes que el otro día estaba paseando por un parque que es el Parque Vizcaya, donde yo suelo caminar y meditar. ¿Eso queda dónde? Eso queda al final del Boulevard del Cafetal. Tú te das como si fueras para Los Amanes. A la derecha. A la izquierda si vas subiendo, a la derecha si vienes bajando. Okay. Y si estás enfrente, está enfrente. Okay. Entonces ahí han estado colocando una serie de estatuas de escritores. Ajá. Le han hecho como un paseíto de escritores que están muy bonitos. Qué bueno. Unas estatuas que hace un escultor que se llama Carlos Jairán. Sí. Y entonces son bustos y son representaciones de grandes escritores. Ahí está Rómulo Gallegos, está Borges, está una poetisa polaca llamada Wisława Szymborska. Y hay también una de Cadenas que la acaban de poner. De Rafael Cadenas. De Rafael Cadenas, muy bonita también. Y hay una de García Lorca. La estatua tiene como símbolos por detrás alusivos a la obra de cada uno de los autores. Y viendo la estatua de García Lorca, que yo te hice ese comentario hace tiempo, surgió la idea de que hagamos hoy el programa sobre García Lorca. Sí, Lorca definitivamente es un personaje extraordinario. Sí. No solamente como poeta, sino lo que él representó desde el punto de vista humano. Claro. No el genio poeta solamente, sino también su genio como músico, su genio como inclusive era dibujante. Y bueno, dramaturgo, además de poeta. Dramaturgo extraordinario. Sí. De los más grandes dramaturgos de la lengua castellana. Impresionante, porque, bueno, él vivió pocos años, vivió 38 años. 38 años, sí. A mí me asombra mucho esa gente que en una corta vida hace grandes cosas como si tuviese una intuición de que su vida va a ser corta. Eso llama la atención en muchos genios. Sí. En Mozart, por ejemplo, murió de 30 y tantos años. Y era frenético también en la creación. Claro, era frenético. Y Lorca, que con apenas 38 años, mucha gente por ahí ha escrito qué hubiese ocurrido si Lorca hubiese vivido más años. 80 años, por ejemplo. Estaba, además, 38 años, vamos a estar claros, el florecimiento creativo de mucha gente se da a muchos años más tarde, cuando ya están en la madurez, 60, 70, 80, o incluso 80 años. Pero es que llama la atención en Lorca porque él nace en 1898. Cierto. 1898. ¿Tú sabes qué día? El 5 de junio. 5 de junio. Era geminiano. Géminis. Y tú sabes qué venezolano maravilloso nació el 5 de junio, un 5 de junio también. Un 5 de junio. Jesús Soto. No me digas. Sí, señor. Ah, bueno, fíjate que como que el que nace el 5 de junio como que nace genio. Genio, sí. Oye, qué lástima que que nos tocó julio. Qué lástima que nos tocó julio. El 4 de julio. El 4 de julio. Claro. Sí. Pero bueno, el cuento es que Lorca era un personaje que con apenas 38 años, él realmente dejó una estela muy importante. Y luego de su muerte, que ya hablaremos del tema, luego de su muerte, inclusive España quedó con una deuda con el mundo de habla hispana, y no solamente con el mundo de habla hispana, porque la obra de Lorca ha sido traducida también en muchos idiomas. No solamente eso, sino que... Por ejemplo, yo me sé el verde que te quiero verde. Yo me la sé en otro idioma, que es Seleno volente Seleno. ¿Qué es eso? Verde que te quiero verde. ¿En qué idioma? No sé, no me acuerdo qué idioma era. Pero por favor, Laureano, ¿cómo no vas a me parece que era húngaro o tendríamos que preguntarle a Silagi. Claro, por supuesto. Pero me parece que es, no sé si es húngaro. Silagi es un amigo nuestro para los divagaditos. Que es húngaro.
quien es húngaro y es escritor y es escultor y cosa maravillosa que es de nuestros amigos más queridos. Sí. Pero me llamó la atención porque se me quedó grabado esa frase, Seleno volente Seleno, es verde que te quiero verde, me parece que es en húngaro. Tú sabes que hay otra de el corre muchacha, corre que te coge el viento verde. Que te coge por muy la musical, cintura. muy musical. Claro. Uno recita a Lorca y es como si estuviera cantando. Así es. Porque era músico también, eso yo no lo sabía, tú me lo revelaste. Pero hay una cosa extraordinaria en Lorca, porque él se hizo muy amigo del músico español más importante de la época, que era don Manuel de Falla. De Falla. Inclusive Lorca, como pianista, estrena teniendo, ¿qué?, 18 años, 17 años, algo así, estrena una mazurca para piano de Falla, de Manuel de Falla. Qué bárbaro. Y entonces, bueno, ellos trabajaron juntos. Hicieron cosas juntos en Córdoba. Sí, exacto, sí. Y ahí inclusive obras... Perdón, en Córdoba no, en Granada. En Granada, perdón. Sí, tierra soñada por mí. Claro. Granada, que es... Porque él nace en esa provincia. Claro. Él era un andaluz. Un andaluz de Fuente Vaquero. Sí. Y bueno, escribe un romancero gitano que también ahí muestra esa cosa andaluza. ¿Sabes, chico, que cuando venía para el programa, yo decía, ¿dónde tengo yo el libro del romancero gitano? Allá en mi casa, porque yo lo tenía. Yo tenía ese libro, porque es un libro precioso, y eso fue editado hace unos años por creo que fue el Nacional quien lo editó, el periódico El Nacional, los libros del Nacional. Voy a ver si me pongo en el romancero gitano, porque es una cosa extraordinaria. Y fíjate tú que el gran éxito que tuvo el romancero gitano cuando fue publicado, editado, yo tengo aquí un librito que es Teoría y Juego del Duende, que es una conferencia que hizo García Lorca, y yo quiero buscar aquí en la cronología de su vida el momento en el cual él edita el romancero gitano. ¿Tú lo tienes por allí? Sí lo tengo. El romancero gitano es algo que él... en el año 1928, tenía 30 años apenas. Sí. 1928 publica el romancero gitano. Cierto. Y una de las cosas que le molestaron a él del romancero gitano es que no lo encasillaran como poeta costumbrista popular, folclórico, doméstico y rupestre. Exactamente. Él decía, yo puedo escribir poemas sobre cualquier cosa, puedo escribir poemas sobre un paraguas, y eso no me hace poeta paragüero. Claro. Bueno, eso no lo dijo Lorca, eso lo estamos diciendo aquí. Hay algo que llama la atención con eso del romancero gitano, porque él lo criticaron amigos muy queridos de él. Claro. Creo que estaba dentro de esas críticas, creo que estaba Salvador Dalí, quien había sido pareja de Lorca. Bueno, recordemos que Lorca era homosexual. Sí. Una condición de sexualidad que para la fecha que le tocó vivir en aquella España. Wow, sí. Eso era inaceptable. Eso era anatema. Sí, eso era anatema, una España, bueno, muy religiosa y además, además, no solo por la España, sino por el tiempo histórico que se estaba viviendo todavía. Exacto. Y volviendo con el tema de lo del romancero gitano, creo que Dalí, y no estoy seguro si Rafael Alberti o Buñuel. Buñuel también lo criticó por el romancero gitano. Pero yo te digo una cosa, ¿cómo tú vas a criticar a alguien por algo como esto? Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña su baranda verde, carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Oye, qué maravilla. Es que ¿cómo se puede escribir? Sí, también pero escrito. Entonces le decían que era muy gitano. Claro. Y entendía, y lo que él le molestaba de sus amigos que le habían criticado, era también, por otro lado, que lo encasillaran como un poeta, como tú lo habías dicho, un poeta popular, folclórico. Sí. Y entonces él decía que no le gustaba que lo confundieran con un gitano, porque entendemos la pobre cultura, digamos, académica
de los gitanos. Sí. El hablar un poco torcido y toda esta cosa que sí, sabemos de los gitanos, y sin embargo él decía, bueno, pero ¿cómo me van a encasillar si yo no soy gitano? Claro, y es curioso, sí, de verdad que es impresionante, pero yo creo que a mí esta idea de desmeritar a los poetas populares, porque son populares, a mí no es algo que me guste, porque eso también ha pasado en nuestra poesía. ¿Cómo no? Y lo hacen con gente como, por ejemplo, Andrés Eloy Blanco o con Aquiles Nazoa. Y también, fíjate que se ha visto también... Eso no tiene sentido. Sí, claro. De los poetas venezolanos, vengamos un poco en el tema de la poesía. Estamos en divagancia, por si acaso no se han dado cuenta. Ya llevamos rato divagando. Sí, el caso, por ejemplo, de la poesía popular representada en la canción popular. Yo recuerdo un caso que nos tocó de muy cerca, es Otilio Galíndez. Okay. Entonces y hace muchos años, siendo él mi compañero del Orfeón Universitario en los años 60, entonces Otilio comienza a componer y a hacer sus canciones llenas de una hermosa poesía. Y hay una tonada que él hizo que se llama Flor de Mayo, porque Otilio me dijo, yo quiero hacer una tonada como las que hace Simón Díaz. Entonces hizo una tonada que se llama Flor de Mayo, que es el nombre de una vaca, Flor de Mayo. Y hay una parte de la tonada donde dice, agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Y es para describir esa metáfora, para describir las gotas de rocío sobre las hojas. Agüita de hojitas verdes, perlitas madrugadoras. Oh. Entonces uno dice, oye, qué bella manera de describir la imagen, sí. y es poesía popular. Sí. Y hay un personaje que me encantaría que vamos a prometernos hacer ese programa sobre la cantata criolla y Florentino el que cantó con el diablo, donde el poema es de Alberto Arbelo Torrealba y el poeta Arbelo Torrealba, barinés él, los críticos, los estudiosos, los que saben de esa materia, han hablado de que Arbelo Torrealba es una perfecta combinación entre lo que es poesía culta y poesía popular. Okay. Lo que quiere decir que poesía es poesía. Claro. Okay. Entonces, y Lorca, como bien lo decía, y te lo leí hace un rato, decía, la poesía no quiere adeptos, sino amantes. Eso lo dijo Lorca en una conferencia que dictó en el año, no me acuerdo, esto debe haber sido en los años cuando él regresa después que estuvo en Nueva York en el año 30. Ajá. Por allí. Entonces, sí. Es una poesía es una conferencia donde él habla de la teoría y juego del duende, hablando de lo que es el duende, lo que es la inspiración, la musa, y él decía que la inspiración hay que buscarla en las últimas habitaciones de la sangre. ¿Qué tal? Entonces, la inspiración a veces no viene, pero fíjate que tú lo decías, out of the records, como suele decirse, que la inspiración proviene del trabajo, del esfuerzo. Pero hay una cosa curiosa, porque García Lorca, y este detalle me gustaría comentarlo, porque fíjate, el tema se conecta con un tema que a nosotros nos toca, que es el tema de la educación. El tema de la educación y la cultura. García Lorca se inscribe en la Universidad de Granada para estudiar filosofía y letras y derecho. Y después se va a una cosa que había en Madrid, que era la residencia de estudiantes. Así es. Cuando yo leí eso de residencia de estudiantes, oye, ¿qué será? Pero descríbelo porque realmente ahí me sorprendió. Claro, eso. La residencia de estudiantes, como su nombre lo indica, es un sitio donde hay cuarto para que los estudiantes se queden. Uh-huh. Pero la residencia de estudiantes funcionaba como un centro de cultura que alcanzaba tanto prestigio porque tenían, o sea, además de quedarse a dormir,
no andaban por ahí de discoteca en discoteca, creo que la discoteca no se había inventado, entonces hacían tertulias en las noches. Ajá. Y cada uno hacía lo que sabía hacer. Por ejemplo, Lorca tocaba el piano o recitaba, Sí. después poetas leían sus poemas, pero eso fue agarrando tanta fuerza que incluso ya la dimensión académica de la residencia de estudiantes era como una segunda universidad. O sea, ellos iban a la universidad, pero en la residencia de estudiantes prácticamente aprendían más. Ahí recibían clases de idiomas, ahí libremente. Ahí tenían invitados internacionales de prestigio, escritores, filósofos, los pensadores del momento eran invitados a la residencia de estudiantes a dar conferencias. Entonces, claro, estar en la residencia de estudiantes era tener acceso a una cultura, a un nivel de discusión académica, a unas personalidades del mundo cultural impresionante. Y no solamente el mundo cultural, Laureano, la residencia de estudiantes, porque estaba chequeando acá que la residencia de estudiantes, donde eso que se convierte en un hervidero intelectual de la época, correcto. Estamos hablando de 1919, sí, exacto. que apenas tenía 20 años, 21 años. Sí, un niño. Era un muchacho. Sí. Y entonces, él cuando está en la residencia de estudiantes estaban, pero de las diferentes tendencias. ¿Y tú sabes quiénes pasaron por ahí por la residencia de estudiantes? Albert Einstein. Sí, por ejemplo. Sí, a dar una conferencia allí. Y María Curie. También María Curie estuvo por allí. Entonces, sí, señor. Y filósofo, sí, es cierto. Sí, claro. Entonces iban, o sea, era, como dije anteriormente, era un hervidero de intelectualidad que se albergaba, digamos, claro. allí en eso que ya se llama residencia de estudiantes, que no era solamente el cuarto donde los muchachos van a dormir, pues. No, era una institución. Era una institución espiritual, académica, de conocimiento. Bueno, tenían cosas además adicionales, laboratorios, sitios de experimentos, jardines para... O sea, así es la cosa. Sí, no, la residencia... No solo por razón estaba fue Einstein. Claro, es que esto era una cosa portentosa. De sabiduría, de o sea, entonces fíjate qué interesante sería rescatar para las universidades la idea de una residencia estudiantil donde además los estudiantes saquen provecho intelectual del lugar donde se quedan a dormir. Oye, eso sería maravilloso, sí, vale. De verdad que yo recuerdo cuando en nuestra universidad central... O sea, podrían traer, a lo mejor no traen a Einstein, pero podrían traer a Bad Bunny. No, vale, pero te pasaste. A dar una conferencia sobre el... No, vale, no, ese señor no, porque ese no nos va a regalar nada de sabiduría. Sí, clarito. Eso es poesía también, ¿verdad? Sí, es poesía ramplona. Sí. Pero lo de la residencia de estudiantes, yo recuerdo en la Universidad Central de Venezuela, cuando usted entra a la universidad por los lados de la Plaza Venezuela. Correcto. Están las residencias. Estaba ahí a mano izquierda, donde está funcionando hoy día allí, creo que la Escuela de Comunicación Social. Y eso eran residencias estudiantiles. Así es. O estudiantes que venían de fuera de Caracas podían vivir allí y estudiar en la universidad. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en los años 60, recordemos todo ese movimiento que se gestó político, donde hubo guerrilla, donde y el estudiantano no es, muchos huesos de estudiantes quedaron atrapados en la montaña, y muertos, ¿no? Claro. Unos en la guerra, porque se hizo una guerra. Claro, la guerrilla urbana. Armas contra armas. Y entonces, claro. Era un momento difícil. Eso motivó que se cerraran las residencias estudiantiles. Yo recuerdo, y yo estaba entonces en el Orfeón Universitario, y a nosotros no se nos olvida que estábamos donde ensaya el Orfeón, y fue allanada la universidad en gobierno del doctor Rafael Caldera, y entonces por la parte de atrás, qué impresión, esto lo cuento y a mí me impresiona todavía recordarlo, cómo en las residencias de estudiantes era un hervidero de la resistencia política contra el régimen de Acción Democrática, y allí, por supuesto, mucha gente del Partido Comunista y el MIR.
Y entonces el MIR, recordemos que fue un ala de Una Acción escisión, Democrática, una una escisión. fractura que hubo en Sí, Acción Democrática. sí. Y entonces, por la residencia de estudiantes, en la parte de atrás del edificio, cuando llegó la policía para el allanamiento, empezaron a soltar por la parte de atrás, por las ventanas, armas, fusiles y revólveres y no sé cuánto. ¿Qué tal? Y todo lo tiraban por ahí para que no Para se que los no agarraran, encontraran, pues, claro. no los agarraran allí con las manos en la masa. Claro. Que la masa eran las armas. Claro, exactamente. Entonces era una cosa impresionante, pero esa era la residencia de estudiantes aquí nuestro, estamos hablando de los años 60. Los convulsionados años A diferencia de la residencia de estudiantes allá Claro, en España, en la sí. España de principios del siglo XX, Sí. donde era un hervidero intelectual. Pero qué bueno sería volver Claro. a eso de una residencia estudiantil donde sea un hervidero intelectual sí, y que sí, puedan sí. hacerse cosas Claro. en pro de la ciencia, de la cultura en general. Claro, porque además, bueno, ahí tenemos la prueba, toda una generación de escritores, toda una generación de pensadores, toda una generación que surgió de ese encuentro. ¿Cuál es? Yo recuerdo, creo que en esa residencia de estudiantes en España del entonces, creo que estuvo Dalí. De Dalí creo que y Buñuel me parece que también. Y Rafael Alberti. Sí, sí. Y poetas, ahora no sé recuerdo si, cuáles no sé si tantos. Cernuda y no sé si Cernuda y Guillén también. No recuerdo todos los Oye, es que era una lista grande. La lista ¿sabes? de- Una sí, lista grande, ¿no? Sí, bueno, hay una carta de Dalí, de García Lorca diciendo, me escriben de la residencia de estudiantes que no hay habitación, entonces Sí, voy a vale. esperar, que o sea, le está esperando que le den habitación en la residencia de estudiantes y obvio que eso le cambió la vida, la dimensión. Claro. Por supuesto que la personalidad de Federico García Lorca, hay algo que me llama la atención, no sé si tú conseguiste algo, Ajá. porque él se hacía llamar Lorca. O sea, él no utilizaba el García. García. Ah, no tengo idea. Yo tampoco, pero fíjate, inclusive hay una obra de teatro que se estrenó aquí, el grupo Rajatabla, cuando se hacían los festivales Es verdad, él lo internacionales de conocemos más teatro. como Lorca Sí, que la obra como se- García Lorca. Así es, Lorca. Entonces él inclusive, hay una escena que nuestro padre Pedro León Zapata, nuestro querido Pedro León, nos decía en una ocasión cuando aquello fuiste a ver Lorca, yo no lo había ido a ver, y entonces me dice, es que hay una parte donde él se presenta y dice, soy Lorca, con aquel orgullo, con aquella fortaleza de decir que él era... Claro, es que yo creo que sonoramente, y él es un hombre de mucho del sonido, García, más o menos. García, pues, el sargento García. puede ser, el zorro. pero Lorca, García, hay muchos García, pero Lorca suena Es como uno más. solo, y no sí. solamente eso, sino que cuando se habla de Lorca, la obra lorquiana, Sí, dicen los críticos. Claro, sí, no dicen la García García Lorquiana, Lorquiana. sino la obra lorquiana. Sí. Entonces ya se sabe de que estamos hablando Sí, de García sí. Lorca. Ahora, este personaje extraordinario que es Federico García Lorca, como dijimos, nació en 1938. 1800. 1800, disculpa. 90. 1838. 98. 1898. ¿Y qué dije yo? 1938 dijiste primero y después dijiste 1838 y después dijiste 1512 y después... Mira, nació en Fuente Vaqueros, en Granada, y este poeta inmortal hizo de su vida un dechado de virtudes en cuanto a la lengua, que en tan pocos años, como lo dijimos ahora, en tan poco tiempo de vida, él se hizo como el poeta más importante del habla castellana. Quizás, no sé si el más importante, pero por lo menos el más influyente. Yo diría que... Sin duda. Del siglo XX, estamos hablando del siglo XX español, sin duda. Exacto. Y quizá el más universal de ese momento también, o sea, García Lorca después fue a Buenos Aires, fue a Montevideo, donde se representaron sus en obras. Nueva York, en Nueva York. En Cuba. Ahora hay algo con Lorca, porque es que ya estamos cerrando esta primera parte de divagancias dedicadas al gran Federico García Lorca.
Es algo interesante con respecto a su vida, porque si bien es cierto que su vida fue muy corta, quizás los últimos años de su vida fueron los más productivos desde el punto de vista como creación, a pesar de que él escribe. Mira, él escribe y estrena su primera obra teatral. Vamos a hablar de su naturaleza como dramaturgo. Es El maleficio de la mariposa, y es en 1920, un carricito de 21 o 22 años. Un carricito de 22 años estrena una obra de teatro que se llama El maleficio de la mariposa, y hace también el teatro de títeres La niña que riega la albahaca y El príncipe preguntón. ¿Qué títulos tan particulares, sí. ¿verdad? Pero mira, ya aquí nos está haciendo nuestra jefa, una de nuestras jefas, porque esto es una... Tenemos jefas por todos pero que es una ginecocracia. Sí, señor. Entonces, bueno, ya volvemos con más de Divagancias. Hay un cuento, y tú nombrabas a Aquiles Nazoa citándolo, y yo reforzaba diciéndole el ruiseñor de Catuche, como se calificó él mismo. Y de Aquiles Nazoa hay justamente una versión de la Caperucita, que se llama La Caperucita Criolla. Y uno de los personajes muy importantes de la obra, que es nada menos que el lobo, por supuestísimo, dice lo siguiente, a ver si esto te hace rememorar alguna cosa de tu ilustre pasado. Dice el lobo: yo soy el lobo de esta pradera, soy una fiera fenomenal, comiendo niñas en estofado, me he titulado campeón mundial. Y resulta que Rafael Salazar y yo hicimos la música para esta obra de Aquiles, La Caperucita Criolla, y dice: yo soy el lobo de la pradera, soy una fiera fenomenal, comiendo niñas en estofado, me he titulado campeón mundial. Suena como, eso suena más a Tintán. Suena a Tintán. A Tintán que a lobo. Claro. Y acabamos de escuchar las zapatancias que siempre nos acompañan en Divagancias de nuestro maestro y fundador de este espacio, Divagancias. Otra vida aprovechada, porque sí, tampoco paraba en su ímpetu creativo. No paraba. Pedro León sí tuvo la oportunidad, bueno, no llegó a los 80 años, llegó así a uñita de los 80. Sí. Pero una vida también muy llena de haceres y de herencia cultural, ¿no? Que es lo que creemos que es lo que hay que dejar. Cosas que recordar, pero recordar para bien. Para bien, sé bueno, como decía Marco Aurelio. No pienses que vas a durar 10,000 años, tu destino pende de un hilo, sé bueno. ¿Así? Sí, eso decía Marco Aurelio. Pero eso hay que, vamos a hacer un programa donde digamos nada más que frases. Esa frase nada más. Esa sola, 1 hora diciendo lo mismo. Sí, eso vale la pena para recordar. Repítelo, por favor. Decía Marco Aurelio: no vivas como si fueras a durar 10,000 años. Tu destino pende de un hilo, sé bueno. Qué maravilla, chico. Sí. Ahora, estábamos escuchando, decíamos, las divagancias, las zapatancias de Pedro León Zapata en este programa dedicado al gran Federico García Lorca. Hay una generación a la cual él pertenece, que es la llamada generación del 27. Y no sé qué información tienes tú, pero yo tengo entendido que fue en ocasión del centenario de don Luis de Góngora y Argote, y se hizo en homenaje a don Luis de Góngora y Argote. Sí, se reunieron una serie de escritores en Sevilla. Así es la cosa. Escritores para celebrar
El centenario de Góngora. De Góngora. Y entonces, claro, son escritores que venían de distinta procedencia, de distintas edades, porque cuando se suele hablar de una generación, es gente que más o menos está unida por una misma edad, por un mismo clima cultural, etcétera. Pero esta generación del 27 se dio a llamar así, pero no es exactamente una generación en ese sentido. Pero bueno, quedó como la generación del 27. Tengo una nota aquí que decía que esa generación del 27, que no tiene que ver con la cronología de edad de cada uno de ellos, pero esa generación trataba de fundir formas de la poesía tradicional con los movimientos de vanguardia. Y hay algo que me llama la atención, porque yo recuerdo de don Luis de Góngora y Argote, quien era contemporáneo con Francisco de Quevedo y con Lope de Vega. ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo que ese desliz tuyo se debía una broma entre ellos. No, es que ellos se peleaban. Claro. Yo creo que nosotros hicimos un programa sobre cultismo y cultura. Sí, y sobre el siglo de oro también. Exacto. Y entonces era Lope de Vega y Quevedo, que eran panas, y don Luis de Góngora no era pana de ellos, realmente eran enemigos, ¿no? Okay. Pero se insultaban de una manera tan poética, pero eran unos insultos bien, había unos que eran bien fuertes. Eran fuertes, pero bueno, mientras vaya con rima. Pero resulta que se entera don Luis de Góngora y Argote que Lope de Vega y Quevedo se habían peleado, se habían disgustado. Y entonces, bueno, decidieron limar sus asperezas y se fueron una tasca por ahí, se cayeron a tragos y salieron, abrazados y diciéndose, compadre, es mi hermano. Mire, compadre, tú eres mi hermano. Usted es mi hermano. entonces don Luis Góngora escribe una cuarteta que dice: hoy hacen amistad nueva, más por Baco que por Febo, don Francisco de Quevedo y don Félix López de Beba. Entonces, esos personajes, pero bueno, estamos hablando de Lorca, de la generación del 27. Bueno, esa generación que marcó también pues un rumbo literario en la España del momento, y bueno, y la España del momento tenía una influencia en todos los países de habla hispana tremenda. Sí. Y entonces, y aparte que entonces, en esos mismos años, eso fue en el 27, y en el año 29 o 30 es cuando él va a Nueva York. Exactamente. Y luego de Nueva York, pero es que había un detalle, es que él tuvo una pareja que era Emilio Aladrén, un escultor. El escultor, sí. Era pareja de él, como dijimos antes, eran homosexuales. Y en una España, en un momento en la cual era, bueno, ya lo dijimos, era un pecado, era anatema, era algo terrible. Y entonces, inclusive a Lorca se burlaban en una revista. Había una revista que no recuerdo el título, donde él se burlaban de su condición sexual. Claro. Y entonces era terrible. Pero, sí, no, de hecho, eso también estuvo entre las razones de su fusilamiento. Eso es terrible también, porque bueno, ha habido muchas, se ha escrito mucho. Hay un libro que yo tengo acá, que es ese volumen. Este volumen, que es de uno de los es una de las biografías más celebradas y más acuciosas de la vida de Lorca, que es Vida, Pasión y Muerte de Federico García Lorca, el escritor Jan Gibson. Sí. Y esto es una joya que, bueno, se lo regalaron a Alicia y yo, por supuesto, me apropio de la biblioteca mancomunada. Exactamente. Pero es que, claro, no me sorprende el volumen para la vida de Lorca por tantas cosas que hizo. Una de las cosas que me llama la atención, esta gente, porque digamos, hoy día escribimos usando otros métodos
uno vuelve atrás, uno corrige, uno tiene una pantalla, una computadora para escribir. Esta gente escribía a mano, después pasaban a máquina, después publicaban. Todo eso era un proceso larguísimo. ¿Y cómo les rendía? Y es algo que también hablábamos hace un rato de Mozart. O sea, Mozart y Beethoven y todos los grandes maestros, Bach, entonces escribían a mano. Sí. Y cuando llegaban al ensayo con la orquesta, eso tenía que sonar. Claro. Entonces decía, Dios, ¿cómo hacían ahorita la gente? Bueno, lo que trabajamos con una computadora y podemos probar y grabamos y vemos, no, esto, déjame quitarle esta nota. No, ellos tenían toda esa música, todo cabeza. eso sonándole en la cabeza. Sí. Y todos estos personajes que hicieron ese mundo intelectual de principios del siglo XX, llama la atención eso que hicieron ellos con la barraca. Ajá, Eso es una agrupación de teatro universitario, si no estoy equivocado. Sí, señor, sí. Que fue muy exitosa, que llevaron obras por toda España, que volvieron a representar obras del teatro del siglo de oro español. Exactamente, Calderón de la Barca, López de Vega, sí. Todos ellos, sí. Y además que es curioso porque, por ejemplo, una de las razones del despertar literario de García Lorca es motivada por un viaje como estudiante por toda España y es su primer libro que es Poemas y Paisajes, me parece que se llama el libro. Ese libro se llama Impresiones y Paisajes. Así es. Entonces, claro, él se queda, imagínate, para un chico para decirlo así como en España, para un chico de Granada, conocer la diversidad de España, porque España es una nación de mucha diversidad geográfica, cultural. O sea, recorrer España es como recorrer, varios países. Claro. Sí, fíjate, varias culturas. Claro, o sea, la unión de los diferentes reinados de España, el de Castilla, el más conocido para nosotros, Castilla y Aragón. Y Cataluña, y el País Vasco, y Galicia, o sea, son cultos, y la zona de Alicante, pareciera que fueran diferentes razas, diferentes etnias. Sí, de hecho tienen dialectos, el dialecto o idiomas, mejor dicho, claro. diferentes. Entonces, cada uno habla su lengua. Sí. O sea, todo eso debe haberle impactado muchísimo. Pero hay un detallito interesante, ahorita que acabas de decir diferentes lenguas, es que resulta que cuando Federico García Lorca, estamos hablando del año 30, los años 30, comienzo de los años 30, cuando el Teatro de la Barraca que tú describías, que era se montaban unos camiones con la escenografía y con todo ese peretero que lleva de una escenografía de una obra de teatro, y empezaban a recorrer un pueblo y llegaban al pueblo, montaban la obra, inclusive hacían en la calle, montaban todos los backing, todas las cosas pues de la escenografía, y entonces delante de la gente, y después hacían la representación. Sí, ahí estaba Lorca, claro, como uno de los líderes de eso del Teatro de la Barraca, y rodaron por España, y es cierto, cuánto no se alimentaría Lorca de toda la sapiencia de los pueblos españoles. Claro, y después la otra cosa fue ya los viajes que hizo fuera, porque el viaje a Nueva York, que fue, tú hablabas de su pareja con el que había roto, y eso le deprimió, y entonces de ahí surge ese viaje a Nueva York, que creo que los Estados Unidos le decepcionaron un poco a Lorca, porque el maquinismo, el tema laboral, el tema de la explotación, él tenía una sensibilidad social bien particular. Mucho. Bueno, de hecho, él era acusado de socialista. Sí. Era acusado de masón. Sí. Era acusado de homosexual y quizás otras tantas. Claro, y él decía en alguna ocasión, yo soy, o sea, él decía algo así como, soy cristiano y soy comunista, soy católico y soy comunista, soy anarquista y soy monárquico. Sí. Claro, porque, es decir, el poeta era como su pueblo, de alguna manera diverso en su opinión y en su punto de vista. Yo creo que lo que él quería decir con esa frase es que
que él no andaba como con distingos políticos, que él, a pesar de tener sus puntos de vista y sus posiciones, podía apreciar a la gente que pensaba diferente y no era capaz de odiar a nadie por su pensamiento ni por su opinión. Claro. De hecho, él dice en algún momento, ya entrando en los puntos álgidos del año 36 de la Guerra Civil, que él se reunía los viernes a comer con el fundador de la Falange, que era Primo de Rivera. Así. Y que cuando salían del taxi bajaban las cortinillas porque no convenía ni que a Primo de Rivera, fundador de la Falange, que era una organización de derecha, lo vieran con él, ni a él con Primo de Rivera. Sí, había una doble no conveniencia. Claro, pero digo, se encontraban. Es decir, Mira, eso de tener una amistad más allá de de la diferencia de pensamiento político o religioso. Que es una cosa que en estos tiempos del mundo vale la pena tener en cuenta. Sí, eso llama la atención. Y eso cuando él va para, ese viaje célebre que hizo Nueva York, después Cuba, en el año 1933. Estamos hablando 2 años antes que muriera Gómez. Ok, imagínate. En el año 1933, él va para Buenos Aires. Sí. Y estrenan La Casa de Bernarda Alba. Y Bodas de Sangre. No, perdón, Bodas de Sangre. Es Bodas de Sangre, disculpa. Es Bodas de Sangre. Le estrenan allá y allá conoce y se hace amigo de Pablo Neruda. Sí, señor. Y entonces eran panas. Inclusive hay una anécdota que yo leí hace unos años que fueron ellos a dar había una charla, una convención de algo, no recuerdo exactamente, pero entonces van invitados como oradores, como parte pues de esa convención, van Pablo Neruda y Federico García Lorca. Llegan los dos y el vigilante, cuando el vigilante le dice, ajá, y ustedes, que me recuerda esto a Aquiles Nazoa, pero dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, venimos que somos poetas y vamos a dar un recital de poesía y vamos a hablar. Entonces el vigilante le dice, pero ustedes no tienen cara de poeta. Y entonces Lorca le dijo, es que nosotros somos de la poesía secreta. Entonces claro, eso es genial. Entonces eso recuerda, por supuesto, la anécdota que le hemos contado muchas veces a Aquiles Nazoa, llegando a la extinta televisora nacional. Entonces el vigilante, ¿y usted qué desea? Entonces Aquiles Nazoa le dijo, yo deseo que los niños se tomen un vaso de leche todos los días, que se acabe la anarquía, que se acabe la tirantez, que se acabe, no, señor. Pare ya. No, y la lista era como de media hora de deseo. Exacto, usted me dijo que era lo que yo deseaba. Pero entonces esto de estos personajes tan extraordinarios, y estamos hablando del año 34, y ya comienza a caldearse un poco la situación política con la guerra civil, con la futura guerra civil española, que arranca en el 36 y termina en el 39. Ok. Sí. Entonces, imagínate tú, está Lorca en aquello, pero él era acusado de socialista, porque el gobierno, corrígeme tú que conoces un poco más la historia de España, pero el gobierno era un gobierno... una república. Una república. O sea, después de la abdicación de Alfonso XIII, comenzó la república, la segunda república española. Ya había habido una primera república. Entonces, claro, ahí esa república estuvo dirigida por gente de derecha, por gente de izquierda, pero al final el Frente Popular, la izquierda, y Lorca había trabajado con algún personaje de izquierda, según tengo entendido, siendo secretario de esa persona, y además había trabajado en proyectos auspiciados por la República, proyectos culturales. O sea, lo identificaron como ficha de la República, por decirlo así. Incluso lo acusaron hasta de ser espía ruso. Así es. Lo acusaban también de espía ruso. Sí. Y bueno, y naturalmente lo acusaban de homosexual, como si eso fuese un delito. Sí. Y entonces eso motivó, claro, el alzamiento se produce el 18 de julio del 36 y Granada cae en manos de los nacionales.
de los falangistas. Sí, ¿no? claro. La falange, que ahí estaba Francisco Franco. Sí, claro. Bueno, la Falange era como una especie de partido que apoyaba también a Franco, naturalmente. Ajá. Y la Guardia Civil lo detiene. Él se va a refugiar. O sea, fíjate que curioso, porque a él le han ofrecido, o le ofrecieron, mejor dicho, distintos representantes diplomáticos que se fuera. Sí, creo que uno era México. Sí. No estoy seguro cuál era el otro país, pero sí que le ofrecieron que se asilara. Que se asilara. Exacto. Sí, y él no quiso hacerlo. Y después, bueno, se fue a casa de unos amigos que eran justamente falangistas. Eso fue, pero el asunto es que ese era Luis Rosales, la familia Rosales, Okay, que eran Rosales. amigos, Ajá. que eran también amigos. Entonces, claro, siendo amigos, entonces él, en lugar de irse a refugiarse en una embajada y asilarse Claro. en otro país, él decide estar allí donde ese amigo, de la familia Rosales. Claro. Pero yo no sé qué fue lo que pasó ahí. ¿Vale? Yo creo que probablemente él no se imaginó que esto podía llegar, porque sobre todo porque una persona que tiene una buena conciencia, digámoslo así, que no se sabe como partícipe de nada delictivo ni malo, no imagina que le van a hacer daño. Claro. Aunque te voy a decir algo, por otro lado, sus poemas siempre tienen la intuición de la muerte. Sí. El tema es un tema recurrente. Bueno, es un tema muy gitano, también es un tema muy español. Sí. Y bueno, este poema que tú comentabas al comienzo, bueno, que lo hemos comentado en la preparación del programa, este poema de Canción de Jinete. Claro. Que es un poema que de alguna manera él vislumbra. Pero mira esto, Laureano. A ver. De cuando él estaba en Nueva York en el año 1930, ya mira lo que escribe. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. ¡Guau! Es algo como premonitorio. Sí, él tiene muchas premoniciones. Porque, sí. Y eso de la simbología de algunos elementos dentro de su poesía, sí, la luna como simbología de la muerte y también del erotismo, el agua como simbología de la vitalidad, la sangre como simbología de la vida, pero si es derramada, claro, es muerte. Claro. El caballo, mira el caballo con la muerte. Él era fanático de las corridas de toros. De los toros. Él tiene un poema que se lo dedica a un torero que... Toreros y banderilleros, él le dedicó muchos poemas. De hecho, él es fusilado en compañía de unos banderilleros. Claro, exactamente, sí. Tú sabes que te voy a contar una anécdota de su compañero de Lorca, de su compañero de nacimiento, de fecha de día de nacimiento, el 5 de junio. Hablo de Jesús Soto. Cuando el maestro Jesús Soto cumplió 80 años, tuvimos una reunión con él y yo fui con Alicia. Y entonces se pone a hablar. Y Soto era fanático de los toros, de la fiesta brava. Al igual que García Lorca era un gran fanático de la fiesta brava. No sé, pues, él decía unas cosas. Decía que él era una adoración con la fiesta brava y decía unas cosas hermosísimas de lo que significaba ese enfrentamiento entre la vida y la muerte, ¿no? en un circo. Entonces, pero el cuento que quería hacer era que en esa ocasión que estábamos con Jesús Soto y estábamos hablando y caímos en el tema de los toros, de la fiesta brava. Y entonces Alicia, mi esposa, le dice a Jesús Soto, al maestro Jesús Soto, le dice, yo le voy a decir una cosa, a mí eso de los toros de la fiesta brava, eso no me gusta. Soto, quien era fanático de los toros, lo que pasa es que no te gusta porque tú no sabes nada de eso. La atrapó ahí y se acabó la conversación. Bueno, es que claro, los defensores de la tauromaquia tienen, también sus argumentos. Claro, uno que siempre está del lado de los animales, uno no quiere ver sufrir a los animalitos. Pero bueno, tampoco se puede despachar las corridas de toros solo como un acto de brutalidad. Porque las
las corridas de toro tienen un trasfondo de mucho calado histórico y cultural en el alma española, incluso en el alma europea. El laberinto, el minotauro, todo eso está en los orígenes de la cultura europea. De la cultura occidental. Sí, de la cultura occidental. Sí. Tú sabes que en el caso de esto de esa revista en la cual yo te decía que se burlaban de Lorca, Ajá. Era la revista Gracia y Justicia, y era de una editorial católica. Okay. Y por supuesto se burlaban de su homosexualidad, acusado de espía ruso, como decíamos, de socialista, de masón. De masón, que es una acusación terrible también. Terrible. Entonces, claro, eso para la época eran unas connotaciones sociales y políticas realmente de mucho arraigambre en la cultura española. Exactamente. Entonces, en el caso de la manera como él es asesinado, porque él se va a refugiar, como tú lo decías, en casa de Rosales. Y allá está... De Rosales, un señor Rosales en España, ¿no? Sí, no, Rosales. No, la gente no vaya a pensar que se fue para Maracaibo. Gracias por la aclaratoria. Pero es que él nuestra productora se llamaba Luis Rosales. Entonces allí va el señor... Allí va García Lorca a refugiarse. Y llega este señor que tengo aquí, que se llamaba Ramón Ruiz Alonso, quien era exdiputado de la Confederación Española de Derechos de no sé qué cosa. Uh-huh. Y lo detienen a Lorca, lo llevan preso. Y en el camino entre Biznar y Afolcar, en ese trayecto, lo fusilan y lo entierran en una fosa común cuyo cuerpo, hasta donde tengo entendido, no aparece aún. Entonces, mira, pero nosotros ya tenemos que despedirnos, pero no podemos despedirnos sin dejar de leer este poema que vislumbra ese que tú tienes allí. Y hay muchas canciones dentro del repertorio coral venezolano. Hay muchas canciones que se han hecho con la obra poética de Lorca. Refiero a compositores venezolanos, por ejemplo, la balada de la luna. La luna le está mirando, me está mirando con su polizón de nardo. El niño la mira, el niño la está mirando. Eso es un madrigal de Modesta Bor. Utiliza ese poema. También la balada de los tres ríos, el río Guadalquivir entre naranjos y olivos. Es también un madrigal bellísimo, compuesto por el maestro Vicente Emilio Sojo, el maestro Juan Bautista Plaza, el maestro Raimundo Pereira. Todos ellos hicieron obras corales que han alimentado al mundo coral venezolano, al repertorio coral venezolano. Y nuestro querido amigo Juan Carlos Núñez toma 3 poemas de Lorca y hace un tríptico con 3 poemas, uno que se llama Saeta, otro que se llama Arbolé, y la canción de Jinete, que es una canción, una obra coral realmente terriblemente hermosa. Digo terriblemente porque esta fue la última canción que yo le escuché al Orfeo Universitario. Dice: Córdoba lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Yo nunca llegaré a Córdoba, por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Ay, qué camino tan largo, ay, mi jaca valerosa, ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. Córdoba lejana y sola. Una canción premonitoria. Sí, qué rudo. Bueno, que descanse en paz y que su poesía nos siga acompañando como luz, como prueba de que el ser humano trasciende. Así es, así es. Y este programa... Y esto lo podemos decir como en poesía de Lorca. Sí, bueno, Unión Radio Cultural, este programa es posible. Gracias al equipo conformado por Isabela. Y tu risa me conforta, Inmaculada Sebastiano, que es una buena cristiano.
O sea, no rima, pero es verdad. Carlos Javier Virgüez, quien no es vir, pero sí es güez. Y que viene ahora después. Y con Fernando Camacho, que con su nombre indica entre los machos el macho. Y con Lisbeth Montilla, que es una muchacha muy simpatiquilla. Bueno, y todo el equipo de Mundo UR también nos pueden seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb y @radioescuela UR. Y además nos pueden escuchar por Spotify. Fifi. Gracias y hasta la próxima divagancia. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.